Les invito para que abran la palabra del Señor en el libro de Judas. Y el título de hoy, hemos estado diciendo que la sana doctrina es muy importante. Y la gente, hermanos, generalmente relaciona la sana doctrina siempre con el poderoso nombre del Señor Jesús. Pero vamos a ver la realidad. Hay muchos elementos que componen la sana doctrina del Señor Jesucristo. Entonces estamos viendo algunos detalles, algunos elementos. Amén. Y en este día vamos a mirar el punto número para continuar. El Evangelio es un deber sagrado. Vamos a estar de pie, hermanos, les invito a estar de pie y vamos a leer en la carta a Judas. Entonces, el título de hoy, el Evangelio es un deber sagrado. Y con esto, hermano, quiero decirle lo siguiente. El Evangelio, recuerden ustedes cuando el Señor Jesucristo le mencionó a los apóstoles, les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Dice: todo aquel que creyere y fuere bautizado será ¿qué? Salvo. Gloria al Señor. Entonces, el Evangelio, la predicación del Evangelio no es simplemente para unos pocos, para algunos seleccionados. Algunos pensarán que solo los ministros y que las personas que están en reconocimiento en las diferentes iglesias o ministerios son los únicos que pueden salir a predicar la palabra, el Evangelio del Señor Jesucristo. Pero en realidad, hermano, es un deber de cada uno de nosotros, pero también a la vez es un precioso privilegio que tenemos cada uno de nosotros, los hijos de Dios. Entonces, el Evangelio es un deber sagrado. Vamos a leer en Judas, capítulo 1. Amén. Y vamos a mirar nomás desde el verso 3, vamos a mirar hasta el verso 8. Amén. Amén. Entonces, esa carta la leímos al comienzo del servicio y algunos tenemos ya un poco de noción de qué estaba haciendo referencia el apóstol Judas. Vamos a leer desde el verso 3 en adelante. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada, que hace una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Verso 7. Como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. 8. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Dando gloria a Dios, pueden sentarse. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, entonces podemos observar en este carta de Judas, vemos la insistencia, hermanos, del apóstol Judas. Y en el verso 3, donde nos iniciamos,
dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, dice, me ha sido necesario escribiros. Él lo hace con una urgencia en la cual él está trayendo este informe, esta carta es para la iglesia en general. Amén, hermanos. Y dice que le ha sido necesario escribiros exhortándoos. Y miren, fíjese usted en el final del verso, hermano. Amén. En el final del verso pudiéramos poner entre comillas, ¿verdad? Y allí está en amarillo. Lo pueden observar, hermanos, en esta parte de acá. Esa parte final del verso 3, la importancia. Y mire, hermano, él quiere hacer énfasis. El apóstol Judas quiere hacer énfasis en esta carta que él ha escrito a la iglesia generalizada. ¿La iglesia de quién? Del Señor Jesucristo, hermanos. Entonces él dice que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada, una vez dada a los santos. Yo quiero, hermano, que meditemos cuando él está haciendo mención de que contendáis. Cuando nosotros escuchamos la palabra contender, ¿a qué se refiere, hermanos? ¿Alguien me puede dar una opinión? Primero, defender. ¿Qué más, hermano? Si estamos contendiendo, estamos peleando, hermano. Y parece que fuera una pelea que tiene un fondo, tiene un propósito. Amén. Pero, mire, hermano, algunos se equivocan. Algunos piensan que están defendiendo a Dios cuando están probablemente en una conversación de la palabra. Y algunos van a pretender que en aquella discusión, esa pelea que han armado o que les han armado, entonces algunos van a pensar que están defendiendo a Dios. Mire, hermano, Dios no necesita que nosotros lo defendamos. Pero, porque Dios, hermano, a través de su Santo Espíritu, Él hace la obra en nosotros. Y Él puede taparle la boca a cualquiera que se levante contra Él. Aún, hermano, cuando el ser humano se ha apartado los caminos o alguien no cree en la palabra, hay muchos blasfemos hoy en día, de los cuales está hablando el apóstol Judas, que se han levantado hombres aún dentro de las congregaciones, o hay hombres fuera, hermanos, con su ideología, y muchos blasfeman contra Dios. Mire, hermano, si Dios quisiera en un momento y exterminase todas aquellas personas blasfemas, ¿cuántos no caerían, hermano? ¿Cuántos no caerían en las iglesias, fuera de las iglesias? Pero el consejo del apóstol, hermano, es que contendamos por nuestra fe. Amén. Que lo que una vez hemos recibido de parte de Dios, hermano, nosotros contendamos por lo que hemos creído. Gloria a Dios. Entonces, eso es el consejo en ese verso 3. Y dice que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada ¿a quién? A los santos del Señor Jesús. Entonces, bien hacemos. Lo que hemos recibido, hermano, es un regalo de parte de Dios. Y cuando nosotros recibimos de parte de Dios algo que tenemos que atesorar, ¿dónde? En nuestros corazones, a través de la palabra del Señor. Entonces ahí nos vamos dando cuenta nosotros la importancia, hermanos, ¿de qué? De la sana doctrina. Entonces vamos viendo que el evangelio es un deber sagrado en cada uno de nosotros y que tenemos que defender esas creencias. No podemos dejar que nadie, hermano, nos vaya a pisotear. Lo que tenemos de parte de Dios es una tremenda bendición, es una tremenda revelación. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Entonces, vamos a mirar, no podemos, nosotros como ministros, ni como creyentes, no podemos manipular la comunicación de Dios al mundo. Amén. Es muy claro el evangelio, hermanos. Cuando los discípulos estuvieron dispuestos en aquel segundo en que el Señor se les apareció después de que resucitó y les dijo, el Señor los exhortó, porque ellos estaban en un momento como estaban distraídos, estaban compungidos,
estaban melancólicos, ¿verdad? Porque toda aquella experiencia que tuvieron con la muerte del Señor, y aún cuando el Señor les dijo que al tercer día Él resucitaría, entonces ellos todavía como que no lo habían analizado, como que no lo habían digerido, como que no estaban esperando verdaderamente la resurrección del Señor. Cuando Él les aparece, después de que el Señor resucitó, se les presentó, y entonces muchos no creyeron, pensaron que miraban un espanto, pensaron que miraban un espíritu, se asustaron, y los otros probablemente en sus corazones estaban como analizando aquella situación, y el Señor les dijo claramente: mira, el mismo que estaba con vosotros, el mismo, y se presenta de esa forma tan especial. Ahora cuando Él empieza a hablarles, los exhorta, ¿verdad? Pero ¿qué están haciendo ustedes acá? Entonces es cuando viene, hermano, la comisión y les dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Entonces nosotros podemos, hermano, ver cómo el Señor nuevamente les da la comisión para que ellos se levanten. Ahora, lo que hemos recibido de parte de Dios, hermano, ellos están dispuestos a hacerlo, pero cuando ellos obedecieron al Señor, lo que ellos habían recibido de parte de Dios, los 3 años que el Señor tuvo el ministerio en la tierra, Él los doctrinó, los preparó, les dio revelación. Es más, ahora los llena de la presencia de su Santo Espíritu. Entonces ellos ya están equipados, ellos ya saben lo que tienen que hacer en la comisión del Señor. Entonces, por eso, hermano, nosotros no debemos manipular la comunicación de Dios. ¿A quién? Al mundo. Nuestro deber, hermano, todos los que hemos sido salvos, los que hemos recibido el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, entonces tenemos, hermano, un tremendo deber, y ese deber es entregar, transmitir el mensaje y no de cambiarlo. Amén. La gente no puede decir: bueno, yo creo en la palabra del Señor, pero lo que yo no creo es esto. Hermano, la palabra nos ha sido dejada para nuestra propia edificación, para nuestra exhortación, gloria al Señor, para que nosotros, creyendo en la palabra, hermanos, entonces podamos atesorarla en nuestro corazón y salir a ponerla en acción. Ahora, mucha gente, el problema de muchos hoy en día es que han recibido la palabra, pero muchos no están de acuerdo con una porción, con otra porción. Entonces ahí es cuando empiezan a cambiar y salen: bueno, esta porción me gustó, este verso me gustó, y eso es lo que yo voy a participar. No, hermanos, la palabra, tenemos una tremenda responsabilidad. Al transmitir el mensaje, al compartir el mensaje, no podemos cambiar ni alterar el mensaje. Lo dicho por el Señor ya está dicho, y aquí está recopilado. ¿Para qué? Para nuestra edificación y para nuestra salvación. ¿Cuánto le dan alabanza al Señor? Entonces Judas, el apóstol Judas, hermano, él expresa en estos versos que estamos mirando, y especialmente en el verso 3, ese sentido de urgencia, hermano, para cada uno de nosotros, que contendamos ardientemente por la fe, amén, que ha sido una vez dada ¿a quién? A los santos. Hermano, la fe no le fue dada al mundo secular, gloria a Dios, porque el mundo secular, hermano, no piensa conforme a las Escrituras. El mundo secular piensa conforme a todo el movimiento del mundo. Entonces parece que la fe, hermano, la fe en el Señor Jesucristo está depositada ¿en quién? En aquellos que el Señor ha llamado y les ha revelado, para que todos seamos partícipes de este maravilloso evangelio y lo compartamos. Amén, hermano. Entonces, especialmente ahí en ese verso 3, Judas hace énfasis y él dice: que contendáis. Gloria al Señor. Entonces nosotros tenemos que contender por nuestra fe, gloria al Señor, defender nuestra fe, y al defender nuestra fe nos estamos defendiendo de lo que hemos recibido, lo que hemos creído. No estamos defendiendo a Dios. Dios es el que nos defiende a nosotros. Amén, hermano. Amén. Entonces vamos a mirar en la siguiente cita, en Filipenses capítulo 1, gloria al Señor,
Filipenses capítulo 1, gloria a Dios, y vamos a mirar en el capítulo 1, verso 27. Solamente, miren el consejo, que os comportéis como es digno de quién, hermano, del Evangelio. Pero ¿el Evangelio de quién, hermanos? De Cristo. Hermanos, si hay un autor, si hay un dueño del Evangelio, ¿es quién? El Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Y esa es la base. Nosotros dijimos en la clase anterior que la base, hermanos, de la sana doctrina es que en el fundamento, y leíamos que el fundamento ya está puesto, y el fundamento era ¿quién? Cristo el Señor, y que nadie podía modificar este fundamento. Ahora, miren lo que dice el apóstol Pablo: como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros, que estáis firmes, ¿de qué manera? En un mismo espíritu. Hermano, cuando la Biblia habla del Espíritu Santo, cuando la Biblia habla del Espíritu de Cristo, no está hablando de dos espíritus separados, lo que el mundo ahorita piensa, hermano, y lo que el mundo pregona. Él dice, para que estéis firmes en un mismo espíritu. Entonces, esa porción que nos enseña el apóstol Pablo, hermano, entonces dice, contender lleva la idea de luchar incansablemente por algo y de dar todo lo que podamos o tenemos en cuanto a lo que hemos creído. Por eso dice al final del verso, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Mire, hermano, la porción final del verso, y el apóstol Pablo le hace énfasis a la iglesia de los filipenses, que todos estén unidos en un mismo espíritu. Eso es importante, hermanos, y eso es lo que nos lleva verdaderamente a la presencia del Señor, estando en unidad, estando en armonía, en la presencia del mismo Espíritu Santo. Y dice, y combatiendo, mire el consejo final del apóstol Pablo, unánimes por la fe de qué, hermanos, del Evangelio. Pero ¿cuál Evangelio? Ya lo mencionaba él anteriormente, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Ahora, la Biblia es muy clara, ¿verdad? En toda su extensión. La Biblia incluye una advertencia de no agregar ni quitar a la palabra de Dios. Vamos a mirar rápidamente en el libro de Apocalipsis, hermanos. En el libro de Apocalipsis, en el verso 18 y 19. Ahí está la proyección. Miren lo que dice Juan cuando el Señor le dio la revelación del libro del Apocalipsis. Entonces dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía. La profecía de este libro. Amén. Amén. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos en la misma tónica, ¿verdad? Amén. ¿Por qué la importancia de la sana doctrina? Entonces dice, si alguno añadiere, ¿a qué, hermano? A estas cosas. ¿A cuáles cosas? A la palabra, al Evangelio del Señor Jesucristo. Si alguno añadiere a estas cosas, ¿qué dice? Dios traerá por él, amén, hermano, plagas. Dios traerá sobre él las plagas que están escritas, ¿dónde? En este libro. Mire, hermano, en el libro de Éxodos y Deuteronomio, cuando la ley le fue dada a Moisés, hubo una seriedad en el asunto de parte de Dios, que le dijo, mira, estos son los consejos que le vas a decir al pueblo, y estas son las leyes, estas son las bendiciones y estas son las maldiciones. A todo aquel que obedeciere la palabra del Señor
Entonces hay una serie de bendiciones, ¿verdad? Y todo aquel que desobedeciere, ¿qué? La palabra, también hay una serie de maldiciones. Entonces la gente, hermanos, ahora en el mundo, a veces sin el temor de Dios y tratando de sobresalir y hacer todas las cosas imposibles para superarse, y no lo logran, hermano, y entre más perseveran, más mal les viene. Las cosas a veces se les contradicen, las cosas se les vienen encima. Entonces la gente dice, no, eso no existe Dios, o si Dios existe está en contra de nosotros. Pero es que lo que hay que hacer razonar al mundo es que estando apartados del Señor, desobedeciendo la palabra del Señor, entonces ¿qué es lo que están haciendo? Están siendo partícipes de las maldiciones de la cual habla la palabra del Señor. Ahora, miren, para nosotros, hermano, ese verso 18 debe ser un verso muy fuerte para nosotros, porque tenemos que ceñirnos a la Escritura, especialmente los que enseñan la palabra del Señor, los que doctrinamos al pueblo del Señor. Tenemos una tremenda responsabilidad delante de la presencia del Señor, hermano. Un día a cada uno nos va a ser demandado lo que enseñamos, si está o no conforme a la Escritura. Entonces, por eso, hermano, el Espíritu del Señor también trae revelación, también trae discernimiento, para que cuando ustedes desde allá oigan que aquí se está diciendo algo que no concuerda con la palabra del Señor, hermano, los hijos de Dios inmediatamente levanten su mano y se opongan, ¿verdad? Para no permitir que aquellas cosas acontezcan en nuestros púlpitos, gloria al Señor. Aunque a veces se dicen cosas muy aceleradas que no se pueden controlar, un predicador, una persona que uno sube. Entonces, que sea el Señor dándonos la gracia y la sabiduría. Pero está escrito, hermano, yo testifico, dice el Señor, dice la palabra de Dios, a todo aquel que oye las palabras de la profecía. Y al comienzo del libro del Apocalipsis hay una tremenda bendición. Apocalipsis capítulo 1, verso 3 dice, para todos los que oyen y leen las palabras de esta profecía, dice, bienaventurados, gloria al Señor. Entonces, pero a manera que va transcurriendo la palabra, va avanzando, nos va haciendo ver algunos detalles en los cuales tenemos que fijarnos, tenemos que darle importancia, gloria al Señor. Entonces dice, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. El verso 19, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, ¿qué dice? Dios quitará su parte del libro de la vida. Oiga, hermano, clamemos al Señor, que de pronto no nos vayamos a estar comprometiendo con lo que decimos, gloria al Señor, que lo que hablemos se identifique con la palabra del Señor. Por eso es necesario que nosotros aprendamos la palabra, versos, salmos, para que hablemos siempre conforme a la palabra del Señor. Y si de pronto no podemos extendernos mucho, que hablemos la invitación más sencilla. Jesucristo te ama, Jesucristo te quiere salvar, y en eso no hay mentira, en eso es una tremenda verdad, gloria al Señor. Entonces dice, Dios quitará su parte del libro de la vida, y ¿qué más? Y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas, ¿dónde? En este libro. Entonces, hermano, en lugar de modificar la doctrina de los apóstoles, recibimos lo que nos han transmitido y guardamos. Tenemos que ser celosos en lo que recibimos por la palabra del Señor, lo que los hombres, lo que las mujeres de Dios están hablando, que concuerden, y lo recibimos con agrado en nuestros corazones, ¿verdad, hermanos? A veces la palabra entra y hace algo tan especial en nuestras vidas, ¿verdad? Nos trae tanto gozo, tanta alegría escuchar algunos pasajes, escuchar algunos mensajes de la palabra del Señor, cuando se aplican correctamente, ¿verdad? Cuando estamos en dolor, cuando estamos en aflicción, cuando estamos en ansiedad, y de repente alguien pronuncia un verso, o un canto, o un mensaje, y eso nos alienta, nos levanta, hermano, el ánimo, porque ese es el verdadero efecto de la palabra del Señor. Amén, hermanos. Entonces, lo que transmitimos debe ser conforme a la Escritura. Entonces dice, la forma
de la sana enseñanza. Y debe ser transmitida ¿de qué manera? Con fe y amor, que es en Cristo Jesús. Mira, hermano, la palabra no se puede usar para machetear a ninguno. Hay unos que quisieran con la palabra tumbarle la cabeza al creyente, ¿verdad? Y se dan cuenta que el hermano, la hermana, de repente cayó en pecado. Pues todos estamos expuestos, gloria al Señor. Y la palabra tenemos que utilizarla con amor, con fe, suavizando esa herida, hermano, hablándole al hermano para levantarlo en vez de enterrarlo vivo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Entonces tenemos que tener, hermano, gracia de parte de Dios. Muchas veces, hermano, ¿cuántas veces no está uno necesitado de una palabra de aliento? Que esa palabra venga con un abrazo, con un te quiero, con un estoy orando por ti, gloria al Señor, en vez de decirle, mira, ahorita mismo estás en condenación por la situación en la que estás, porque no has doblado tu rodilla, hermano, porque hay gente que es buena, hermano, para enterrar vivos a los demás y para condenar a los demás. Hay que tener mucho cuidado, hermano, antes de que usted le hable a un alma del infierno que ha de venir para todos los pecadores y los que no han aceptado al Señor Jesucristo, en vez de hablarle del infierno de fuego, hermano, que lo va a consumir, háblenle del amor de Jesús, gloria al Señor, para que esa persona reconozca que en el estado de pecado en que está, todavía tiene acceso al amor y a la misericordia del Señor. ¿Cuántos dan la alabanza a Dios? Ahora vamos a mirar, hermano, en 2 de Timoteo, gloria al Señor. 2 de Timoteo, vamos a mirar en el capítulo 1 y el verso 13. Amén. Ahí continuamos bajo el mismo punto, hermanos. La importancia de la sana doctrina. Gloria al Señor. En el verso 13, el apóstol Pablo está aconsejándole a Timoteo. Amén. 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 13. Dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en quién, hermanos, en Cristo Jesús, el autor y el consumador de la vida. Entonces, qué privilegio, hermano, que nosotros podamos recibir la palabra que nos trae vida y gozo. Hermano, cuando el apóstol Pablo hablaba lleno de la unción del Espíritu Santo, en alguna porción él hizo claridad y dijo, porque a mí no me lo ha transmitido hombre alguno, porque lo que yo he recibido no lo recibí en un instituto, yo lo recibí directamente de Dios, gloria al Señor. Entonces, lo que recibimos de parte de los discípulos, de los apóstoles del Señor a través de la palabra del Señor es sana doctrina, gloria al Señor, hermanos, para que nosotros la guardemos en lo profundo de nuestros corazones. Entonces, hermano, vamos al siguiente punto. La sana doctrina es tan importante por lo que creemos. Vamos a mirar, hermanos, lo que creemos afecta lo que hacemos. Entonces, aquí cabe, hermano, anotar lo siguiente: el predicador, la mujer, el hombre que salen al evangelismo tienen que identificarse con lo que están hablando, porque yo no puedo hablar de amor si yo no lo estoy experimentando. ¿Ah? No se sienta mal, hermano, pero si usted ha recibido a Jesucristo en su corazón, usted tiene que material para dar, usted tiene amor para dar. Amén. Porque al recibir nosotros al Señor Jesús en nuestro corazón, la Biblia dice claramente en el libro de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios a quién, al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, si hemos recibido al Señor Jesús,
Y porque de tal manera amó Dios al mundo, entonces ese amor de Dios se está desplegando en medio de ¿quién? En medio de sus hijos, de su pueblo. Gloria al Señor. Ese amor de Dios implantado en nuestros corazones, nosotros podemos transmitirlo. El hombre, la mujer de Dios, hermano, si estamos hablando de amor, tenemos que ya haberlo experimentado en nuestros corazones. Amén. Si estamos hablando de que Dios sana, alguna sanidad tenemos que haber experimentado en nuestros cuerpos y tenemos para testificar. Amén. Entonces, son cosas que se identifican, hermano. Lo que creemos, hermano, afecta lo que hacemos o lo que decimos. ¿Están conmigo, hermanos? Gloria al Señor. Entonces, existe una correlación, hay un intercambio, hay una conexión directa entre lo que pensamos y cómo actuamos. ¿No se le hace a usted? A veces le dicen a alguien, oh, ese es un hipócrita. ¿Por qué cree usted, hermano, a veces la palabra hipócrita? Que se la están aplicando a alguien. Porque lo que está diciendo no se identifica con lo que está viviendo o con lo que está pretendiendo decir. Entonces, hay una correlación directa, hermanos, y lo que pensamos está relacionado con lo que actuamos. La gran mayoría de las veces, hermano. Vamos a mirar un ejemplo. Un hombre que cree que no hay tal cosa como el bien y el mal, los hay, hermano, a montones, ¿verdad? A veces uno habla con personas y ellos dicen, no, yo no creo en eso. Y tienen sus propios puntos, tienen sus filosofías y probablemente van a mostrar sus propias experiencias. Ahora, una persona que piensa de esa manera, que el bien y el mal no existe, entonces naturalmente esa persona se comporta de manera diferente a un hombre que cree en las normas morales bien definidas. Si usted y yo hemos creído en la palabra del Señor, y nosotros, nuestro pensamiento, nuestra creencia, yo creo que el bien y el mal existe. ¿Cuántos están conmigo? El bien y el mal, hermano, está bien definido. Gloria al Señor. El bien viene de parte del Señor a través de su palabra, está instalado en nuestras vidas, entonces el bien está en nosotros. Amén. Pero el mal también, hermano, puede aflorar en nuestra piel si nosotros damos lugar a la carne y al enemigo. ¿Cuánto lo creen? Amén. Ahora, entonces, si nosotros que creemos en el bien y el mal y estamos definidos en ese aspecto, vamos a dar una enseñanza, vamos a compartir, vamos a exteriorizar algo completamente diferente en cuanto a aquel que dice que no existe el mal y el bien. ¿Sí me entienden, hermano, la diferencia? Tiene que haber una diferencia y está bien marcada. Hermano, los creyentes, nosotros los hijos de Dios, cuando vinimos del mundo, nuestros niveles morales, nuestros principios eran muy bajos, ¿verdad? Nuestro hablar, nuestro comportamiento, hermano, yo tenía un hablar tan pésimo, hermano, tan vulgar, hermano, y cuando estaba en el mundo con los demás compañeros o con las personas, nos deleitamos en esa mala palabrería, y al que más fuerte lo pronunciara, como que había como un campeonato, ¿verdad? Pero cuando vinimos al Señor, cuando fuimos transformados en la nueva criatura, entonces nuestros principios morales se empezaron a elevar, ¿verdad? Toda nuestra forma de actuar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de comportarnos, todo eso fue cambiando. ¿De qué manera? En la nueva criatura. Y por eso dice la palabra del Señor, todo el que está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué? El mundo
los deseos del mundo, gloria al Señor, esa competencia que había en el mundo, todo eso pasó. Y dice que aquí todas son hechas ¿qué? Nuevas. Nuestro nivel de comportamiento y esos altos niveles morales que los hijos, el pueblo de Dios, debemos de tener y debemos de practicar. ¿Para qué, hermanos? Para diferenciarnos de los demás. A veces los cristianos son señalados rápidamente. ¿Por quién? Por sus propios familiares. Oh, mire el buen cristiano, mire la buena cristiana, mire lo que hace, mire lo que dice. Gloria al Señor. Pero la realidad, aunque cometamos errores, hermano, tenemos unos altos niveles morales y espirituales comparados con el mundo. Y aunque el enemigo nos señale, hermano, Cristo nos defiende. Gloria al Señor. A través de su palabra hemos estado aprendiendo, nos estamos superando, gloria al Señor, lo que el mundo por sus propios medios y por sus propias fuerzas no va a poder hacer. Entonces, ¿cuándo le dan alabanza al Señor? Eso es lo que estamos recibiendo y lo que hemos recibido a través de ¿qué? De la sana doctrina que está ¿dónde? En el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Entonces, la sana doctrina es importante, es muy importante, hermano, porque dentro de la sana doctrina tenemos que testificar acerca de la veracidad y el poder de la verdad. Siempre, hermanos, tenemos que defender lo que está implantado en nosotros, lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, la veracidad de la palabra y el poder de la palabra. Hermanos, cuando estamos enfrentando un mundo de mentira, gloria al Señor, pero lo más importante, tenemos el respaldo del Espíritu Santo. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo es el que va a convencer ¿a quién? Al mundo. ¿De qué? De pecado y de mentira. Usted no tiene que esforzarse. Usted no tiene que, oh, mire, créame por favor. No. Usted, hermano, cuando usted va con el poder de Dios, usted va, hermano, en la dirección del Espíritu Santo. Usted está bajo la unción del Espíritu Santo, hermano, y dice que eso es lo único que va a convencer al mundo de pecado, gloria al Señor, para que se conviertan ¿a quién? A Cristo, a su palabra, gloria al Señor. Entonces tenemos una tremenda responsabilidad y la sana doctrina sigue siendo muy importante. ¿Qué tanto tiempo me queda? Gloria al Señor. Ahora, la Biblia menciona en la sana doctrina, la palabra del Señor, hermanos, menciona cosas importantísimas como la rebelión. Digan todos, la rebelión. Y por la palabra del Señor hemos aprendido, hermanos, cómo desde el primer comienzo los primeros seres que el Señor creó se rebelaron contra Dios. Entonces, desde ahí, hermano, la Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 5 verso 12 que por tanto como el pecado entró en el mundo, ¿por quién? Por un hombre. Y dice que por causa del pecado entró la muerte. Y dice que entró a toda la raza humana. Pero por uno, por Cristo Jesús, regresó la vida. ¿A quién? A todos aquellos que creen en el Señor. Entonces la Biblia menciona cosas importantísimas como la rebelión, el asesinato, la mentira y el comercio de esclavos. ¿Recuerdan ustedes? Los apóstoles están mencionando en el tiempo del Señor todavía había ¿qué? Esclavos. Los compraban y estaban al servicio de los señores, los que tenían dinero. Entonces todavía, hermano, hasta el día de hoy, siglo XXI, y nosotros podemos decir, oh, la esclavitud fue en tiempo pasado. Mentiras, hasta el día de hoy, hermano, cada rato miramos en las noticias que esclavos de qué, niños, niñas, que se llevan, se los roban para llevarlos a otros lugares y los esclavizan al servicio del sexo y muchas otras situaciones. Entonces, son cosas, hermano, que está enfrentando la humanidad y esto todavía no se ha podido solucionar. Ahora vamos a mirar en 1 Timoteo, hermanos, a ver si alcanzamos a terminar. 1 Timoteo, vamos a mirar en el capítulo 1 y leamos desde el verso 9 hasta el verso 11. Amén.
vamos a mirar, hermano, que lo que estamos hablando, lo estamos hablando conforme a la palabra del Señor. Primera Timoteo, capítulo 1, verso 9, ahí está la publicación, usted lo puede leer y yo lo leo acá. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para ¿quién, hermanos? Para los transgresores y desobedientes, para los impíos y ¿quién más? Y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. Hermano, y hoy en día ese es el plato diario. Amén. Los pedófilos, ¿recuerdan ustedes, hermano? El abuso de niños, hermano, que se está destapando esa olla podrida dentro del círculo religioso. Gloria a Dios. Verso 10. Para los fornicarios, ¿para quiénes más? Para los sodomitas. Y aquí podemos incluir ese grupo religioso, hermano. Gloria al Señor. Y dice, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a ¿qué? A la sana doctrina. Vale, atención, hermano. ¿Usted cree que esas cosas se oponen a la sana doctrina? Todo eso, hermano, todo eso que está aconteciendo dentro de la humanidad, todo eso se opone a la falsa doctrina. Y aquí está escrito, hermano. Los apóstoles lo vieron, lo escribieron y lo dejaron por edificación a la iglesia del Señor. Y ellos fueron iluminados por el Espíritu Santo. Y ellos, ¿qué iban a saber, hermano? Que varios miles de años después, todo eso iba a estar, hermano, como una papa caliente dentro de la humanidad. Pero nosotros hoy podemos percibir toda esta situación. Continuamos en el verso 10. Dice, el 11. Según el glorioso evangelio de ¿quién, hermanos? Dios bendito. Según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido ¿quién? Encomendado. Gloria al Señor. Entonces, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que ha sido implantado en los corazones de los que han sido redimidos con un propósito, que seamos partícipes de esta gracia maravillosa, esta salvación, y hagamos a otros partícipes también. Rápidamente vamos a Primera de Juan. Gloria al Señor. En Primera de Juan miremos el capítulo 4 y el verso 1. Dice la palabra del Señor: amados, no creáis a todo espíritu. ¿Qué dice? Sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Cuando empezamos la lección del día de hoy, el apóstol Judas, él aclaró, porque hoy en día hay hombres con doctrinas falsas y se van a levantar, dice que aún de las mismas congregaciones. Gloria al Señor. Bien, hermano, en esos días estábamos orando fuertemente por un pastor amigo, y entonces él nos llamó y nos dijo la urgencia de la oración. Dijo: hermano, necesito oración urgentemente, hay una situación grave dentro de su congregación. Bueno, me dijo: después le comento, pastor, pero ahora solamente les imploro la oración. Entonces corrimos la voz dentro de varios pastores amigos y empezamos a orar por el siervo de Dios. Pero resulta de que nos unimos en oración y damos gracias al Señor, la gloria toda sea para el Señor, que el siervo ya recibió la respuesta. Entonces, empezando la semana, él me dijo: pastor, ¿puedo hablar con usted? Le dije: sí, claro. Me reuní con él, platicamos y me comentó el asunto ya en privado, porque yo no sabía de qué se trataba. Entonces me comentó el asunto y me dijo: pastor, este es el motivo por el cual yo les había pedido oración, pero Dios ya nos contestó, ya me contestó. Entonces le digo: gloria a Dios, la gloria toda sea para el Señor, porque la grey es del Señor. Entonces, él conoció otro ministro, conoció otro pastor, y entonces el otro pastor tenía un grupo pequeño. Entonces
le mencionó que necesitaba un lugar donde congregarse o unirse, ¿verdad?, para empezar a trabajar fuertemente. Entonces, el pastor es un pastor muy noble, tiene un corazón muy grande, muy amoroso, ¿verdad? Entonces, él, a través de una serie de pláticas, le dio entrada al otro pastor, a su congregación, le ofreció el edificio y le dijo: sí, vente para que trabajemos juntos y todo. Entonces, hermano, este hombre tenía su corazón maleado y la intención de él no era venir verdaderamente a trabajar en unidad y en armonía, sino a ver de qué manera le tumbaba la cabeza al otro pastor. Entonces se fueron dando detalles en el transcurso de unos 6-8 meses. El pastor le dio muchos privilegios y entonces empezó a malearle la congregación, empezó a hablarle a los hermanos, a las hermanas, de que el pastor ya no era pastor, que lo llamaran solamente hermano. Entonces, si el otro no se había dado cuenta, y resulta que por debajo de la mesa le estaba haciendo un desorden completo, que le puso todos los hermanos y las hermanas, se los puso en contra de él, de tal manera que cuando él descubrió ese asunto, el Señor le reveló, él se metió en oración. Entonces se enfrentó al siervo y le dijo: pero hermano, pero yo a usted, cuando estuvimos de acuerdo en que usted iba a venir y íbamos a trabajar juntos para que el pueblo creciera, para que ganáramos almas. Y él le dijo: y yo te di privilegios, yo te dije, tú vas a ser como un pastor segundo, ¿verdad? Él era el pastor senior y el otro era el pastor más joven. Pero dijo: no, eso no fue lo que nosotros acordamos. Y lo desmintió y le dijo: cuando nosotros hablamos, tú me entregaste la vara, como quien dice que le había entregado el mando de la iglesia y que le había entregado la congregación. Entonces el hermano le dijo: no, eso en ningún momento, tendría yo que estar en efecto de alguna droga muy nociva para yo haber hecho eso. Y dijo: es testigo que no. Entonces, gracias a Dios que el hermano lo enfrentó. Entonces, cuando ya se dio la hora, el Señor estábamos todos orando y el Señor lo ayudó. Entonces el otro pastor rápidamente renunció y se fue a otro lugar, pero le hizo mucho daño con los hermanos y las hermanas, los dejó muy maleados. Entonces, hermano, se cumple lo que dice la palabra del Señor: hay hombres, hay lobos rapaces, gloria al Señor. Y la única intención, lo único en lo cual este hombre estaba interesado era en el bolsillo, la bendición económica que había en la iglesia. Pero gracias al Señor que el Señor ya destapó esa situación, y ya el siervo ahorita está más tranquilo, solamente está trabajando muy fuerte en todos los hermanos que le quedaron lastimados. Entonces, oremos dentro del pueblo del Señor, oremos por el ministro, gloria al Señor. A veces, quiero decirles la verdad, hermano, cuando nosotros no podemos ser el llanero solitario, ¿verdad? No podemos tener nuestras congregaciones privadas, de que no haya confraternización o que no haya comunión con otros hermanos. Hermano, la mejor disposición la hay, pero quiero decirles la verdad: cuando nosotros confraternizamos y cuando empezamos a tener comunión, siempre se presentan dificultades, siempre se presentan detalles, malentendidos, y siempre se va a dar, hermano, ventajas y desventajas. En eso tenemos que ser conscientes. Hay hombres, mujeres de Dios que no tienen temor, porque el único interés es sacarle almas al otro pastor, gloria al Señor, sacarle hermanos y utilizarlos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Oremos para que no seamos el llanero solitario, pero que sea el Espíritu de Dios cubriéndonos, para que cuando confraternizamos podamos tener nuestros corazones gozosos, que podamos tener libertad, gloria al Señor, en la comunión, pero que haya siempre el respeto unos por otros. Amén. La Biblia dice que la oveja conoce ¿a quién? A su pastor, y el pastor conoce bien sus ovejas. Gloria a Dios. ¿Cuánto le dan una alabanza al Señor? Vamos a tratar de terminar. Entonces, en 1 de Juan, el apóstol ahí nos está hablando en ese capítulo 4, y vale la pena que lo repitamos. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de ¿quién? De Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Amén, hermano. Y esto es
Esto es pan caliente hoy en día. Que la profecía, y que la profecía muchas veces para seducir y para atraer. Pero los profetas reales eran conocidos. Y el Señor decía, si este profeta se cumple lo que el Señor dijo y envió como señal, entonces un profeta de Dios, un profeta verdadero. Pero si las cosas no se cumplen, hermano, es un profeta mentiroso. Hay que tener mucho cuidado. Vamos a mirar Mateo capítulo 13. Gloria al Señor. Mateo capítulo 13. Gloria a Dios. Y vamos a mirar en el verso 25. Amén. Mire la parábola del trigo y la cizaña, porque dijimos que hay muchos elementos en la sana doctrina, ¿verdad? En el capítulo 13, miremos el verso 25. Esa es la palabra del Señor. Pero mientras dormían los hombres, vino ¿qué? Su enemigo, y sembró cizaña entre el trigo y se fue. La parábola está hablando de la parábola del trigo y la cizaña. En el verso 24 dice, le refirió ¿quién? El Señor Jesús, otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Amén. Estamos evangelizando, estamos tirando la semilla y estamos tirando buena semilla, ¿verdad? Y el Señor está refiriendo en su palabra de que mientras los que sembraron la semilla sana, ¿verdad?, estaban descansando y estaban durmiendo, ¿qué pasó? El enemigo vino y les plantó ¿qué? La cizaña. Es necesario, hermano. Mire, el Señor dijo, porque muchos reclamaron al Señor, Señor, ¿por qué no sacamos la cizaña? Quemamos la cizaña. Y el Señor les dijo, es necesario que la cizaña esté dentro de vosotros. Porque el buen trigo, hermano, el buen trigo se va a dar, no importa la cizaña como esté, ¿verdad? Pero el Señor, ¿qué dijo? Que lo dejaran ¿para qué? Para el final. Gloria al Señor. Cuando la cizaña será sacada, será sacudida y toda será echada ¿dónde? Al fuego. ¿Cuánto le dan una alabanza al Señor? Entonces, hermano, estamos viviendo tiempos donde la cizaña está en medio de las iglesias. Gloria al Señor. Y eso no lo podemos nosotros, no lo podemos ignorar. Gloria a Dios. Lo que tenemos que hacer es estar orando, clamándole al Señor misericordia. De la mejor manera de saber distinguir, hermanos, la verdad, gloria al Señor, es que la mejor manera de saber distinguir la verdad de la mentira es saber cuál es la verdad. Amén. Vamos a estar de pie. Gloria al Señor. Juan 14:6, porque son elementos de la sana doctrina. Amén. Y la mejor manera de distinguir la verdad de la mentira es saber, hermanos, que nosotros estamos ¿dónde? Que estamos en la verdad. Amén. El Señor Jesucristo, ¿cuál es? En Juan 14:6, ¿qué es lo que dice el Señor? ¿Lo pueden leer conmigo? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Gloria al Señor. Entonces, la mejor manera de saber, hermano, la diferencia entre la verdad y la mentira, nosotros estamos en la verdad. Estando en el Señor Jesús, Él dijo claramente, yo soy la verdad. Y cuando el Señor dice, yo soy la verdad, Él dice, yo soy la verdad absoluta. Porque no es que hayan dos verdades, hermano. Hay una sola verdad. Y el Señor dice, yo soy la verdad. ¿Cuándo le dan alabanza al Señor? Vamos a orar. Vamos, todavía hay mucho más material, pero la próxima semana terminamos ya este tema de la importancia de la sana doctrina. Vamos a orar, hermanos. Amantísimo Padre Celestial, gracias te damos, Señor Jesús, porque verdaderamente viene a nuestros corazones el agradecimiento por lo que ha sido plantado en nuestros corazones. Padre, que podamos ser celosos, que podamos defender lo que tenemos verdaderamente recibido y plantado en cada uno de nuestros corazones a través de la sana doctrina, Señor. Padre, y sabemos que ese fundamento está puesto y que ese fundamento es Cristo el Señor, y ese fundamento no puede ser revocado ni movido.
y lo que está escrito para nuestra salvación ya está escrito en tu palabra, Señor. Danos sabiduría, danos entendimiento, para que al leer esta preciosa palabra nosotros podamos atesorarla en nuestro corazón y que nada ni nadie, Señor, pueda oponerse, pueda remover ese fundamento que ya está puesto. Gracias, Señor Jesús, porque en esta hora podemos reconocer que solo tú, Señor Jesús, eres la verdad, que tú eres el camino y que fuera de ti no hay más. Gracias, Señor Jesús, por la sana enseñanza de tu preciosa palabra. Bendice cada predicador, bendice todo ministerio donde se pregona la palabra, Señor, conforme está escrita, Padre. Que nadie le quite, que nadie le añada. Hombres perversos, Señor, dice tu preciosa palabra, que se levantarán hombres querellosos de sí mismos, que solamente buscan sus propios deseos carnales, Señor, llenar sus bolsillos, sus mentes con sus arrogancias, con sus palabras que ellos predican de sí mismos, Señor. Pero, Señor, te pedimos que nos ayudes. Bendice tu pueblo. Tú conoces tus ovejas, Señor. Somos ovejas de la grey del Señor. Bendice tu pueblo, Señor, de una forma muy especial. Padre, el resto de la tarde te imploramos esa bendición para la semana que empieza, Señor, una bendición maravillosa en medio del pueblo del Señor. Que en cada momento, cada uno experimente esa bendición preciosa de la presencia del Espíritu Santo, guiándonos siempre a toda verdad y a toda justicia. Y el pueblo de Dios dice: amén. A su nombre, a su nombre.